Muy bien, ya el último tema de la unidad, pero con varios subtemas, es este de radiación térmica. Aquí puntualmente, pues obvio, conocemos la parte térmica relacionada con temperatura, pero la parte de radiación es más bien cuando se emite, no, bueno, sí, propiamente luz, pero luz que no siempre es visible conforme el cuerpo aumenta la temperatura. Aquí, bueno, parte imágenes que bosquejan un poquito esa idea. Ok, lo que se pudiera observar es esta parte, o sea, típicamente cuando algo le van aumentando la temperatura, se tiene una mayor radiación y va de un tono opaco u oscuro hacia un tono que resplandece. Si hay mayor temperatura, disminuye la longitud de onda. Recordando lo que era el patrón visible, se tiene que va de rojo a naranja, amarillo, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí una de las curvas experimentales, perdón, ok, tuve aquí un pequeño contratiempo. Les decía una de las curvas experimentales que miden la intensidad radiante como función de la longitud de onda. Ok, ¿por qué es importante este fenómeno a analizar? Porque trajo lo que fue una ley de radiación de Planck que que fue responsable del nacimiento de una nueva física que ha traído muchas aplicaciones tecnológicas en los últimos años. Puntualmente había dos leyes que explicaban el fenómeno. Una era la ley de Rayleigh y Jeans y la otra era la ley, no lo pongo aquí, pero era la ley de Wien. Se va a mencionar en algunas diapositivas posteriores. Bien, se escribe y se pronuncia Wien por ser alemán. Entonces, ahí lo que decía Wien decía, mira, en cierta región tú puedes aproximar esto a una recta. Si se fijan aquí, más o menos podremos decir que tenemos una cierta recta. Y Rayleigh-Jeans explicaba esto con un exponencial negativo. Sí, era un e a la menos, más complicado, pero era algo de este estilo, un alfa por x, un exponencial con un signo negativo en su constante. Entonces lo que teníamos era, a ver si graficáramos esta función, según la constante tenemos algo de este estilo. La gracia es que aparecía este fenómeno llamado catástrofe ultravioleta. ¿Qué quiere decir? Que conforme te vas acercando, vas disminuyendo la longitud de onda y llegas a la región del violeta, ahí tienes una radiación que va al infinito, ¿no? O sea, este exponencial sigue creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se tenía es que, pues, en una región era válida la ley de Wien, les decía, aproximar esta región como una recta, y en otra era la ley de Rayleigh-Jeans. La gracia es que decían, espérame, es que experimentalmente tengo un solo fenómeno, pero tengo, por así decirlo, dos modelos que lo explican. Eso era bastante raro. Pudiera darse el caso, pero no sé, o sea, a los científicos de aquella época como que no les latía que hubiera eso. Ok, ¿quién fue el que vino a resolver esto? El que lo vino a resolver fue Planck, Max Planck, científico alemán, al cual los alemanes le agradecen bastante, porque yo relaciono este tipo de curvas con modelos de fundición. Eso fue, por ahí les digo, a principios de 1900. Entonces, todo lo que fue la industria de fundición de metales y cosas por el estilo, pues, se relacionaron con generación de armamento, tanques de guerra, cositas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, se le agradece bastante a Planck. De hecho, hay unos institutos que tienen ese nombre, Max Planck. Hay varios por toda Alemania, son de mucho renombre a nivel científico. Ok, esta es la ecuación de Planck. Posiblemente se trabaje en algún ejercicio donde, importante, aquí aparecen estas constantes. Bueno, ubican obviamente que es pi. K, esta se conoce como la constante aquí está el valor, es la constante de Boltzmann. H, esta H que está aquí, es la constante, ojo, constante de Planck. Él no la bautizó así, él simplemente la dejó como una constante, pero en honor a que él fue el que hizo la fórmula,
fue él al que se lo dieron. Importante, más que la ecuación, aquí la parte que es bien, bien, bien importante es la parte de modelaje. A ver, déjenme ver si lo traigo en la siguiente. Sí. Planck planteó un par de ideas. Dijo, mira, voy a considerar que el sistema a analizar es un sistema tipo gas ideal, es decir, cada partícula está más o menos fija en algún cierto lugar y a partir de ahí, conforme sale la temperatura, empieza a interaccionar, pero gas ideal implica que es un gas diluido, no hay mucha interacción entre ellos, etcétera, etcétera. Pero la parte más relevante, que es la parte fundamental de lo que es la deducción, es que la energía de cada una de esas moléculas estaba dada por una n, que es un número entero, la constante de Planck y la frecuencia. Puntualmente, bueno, la constante de Planck aquí lo ven, es Joule por segundo, de tal manera que Hertz, frecuencia es 1/segundo, entonces se cancelan, me quedan unidades de esto. Pero esta fue la idea numerosa. N viene siendo ¿qué? N viene siendo un número entero, es decir, N es 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decía Planck es que la energía estaba que venía en cajitas, venía en bolsitas, la energía estaba cuantizada, ¿sí? No podías tener cualquier valor. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es lo de las monedas, ¿no? O sea, para el dinero hay un número, digamos, no puedo tener algo con 0.5 o 0.10 centavos, ¿no? Porque, espérame, hay una moneda más mínima y a partir de ahí ya no puedo tener menos. Entonces, aquí les digo, esta idea puntualmente, ojo, puntualmente no fue de Planck. Planck lo utilizó en su fórmula, pero fue el de la idea fue más bien de la otra constante. Boltzmann fue el que se le ocurrió. Él se adelantó un poquito a su época, Boltzmann, porque ya la utilizaron algunos modelos matemáticos. Planck fue el que la utilizó y con eso resolvió este problema. La historia de Boltzmann no es muy bonita, de hecho, puntualmente él en algún momento se suicida, posiblemente en alusión a eso, ¿no? Que él se había planteado una idea muy novedosa, correcta, pero la comunidad científica no la adaptó muy bien, ¿no? Ok, a ver, regresando a esta parte de cuantización, se creó la física ¿qué? O la mecánica ¿qué? Pues la física, ¿de qué estilo? La física cuántica, ¿sí? Entonces, cada que un sistema es muy, muy, muy pequeño, aparecen este tipo de fenomenologías. Ojito con esta parte, ¿no? Dicen, a ver, espérame, es que es H, ¿cuánto vale? Úchale, o sea, 10 a la menos 34, o sea, es una cantidad muy, muy pequeña. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta de esa cuantización? Yo lo que veo es que si pudiéramos graficar la energía de cualquier sistema, pues digamos, no, mira, pues es que es una recta. Sí, pero es que eso si lo ves desde una escala muy grande. Si tú pudieras acercarte a esa escala, a lo mejor verías que no es una recta, sino está unida por un chorro de puntitos, pero simplemente lo habías visto no lo habías visto con una lupa, que cuando se habla de fenómenos muy pequeñitos es cuando aparece esta cuantización y por lo tanto lo que es la física cuántica. Ok, puntualmente, ¿qué aplicaciones se obtuvieron? Bueno, esta que se conoce como ley de Stefan Boltzmann es una ley experimental que me permite medir que la intensidad radiante dada está ahí como función de la temperatura, que es la potencia por unidad de área. Por eso aquí me da, bueno, la constante de Boltzmann, que es esta de aquí, tiene estas unidades y multiplico por T a la cuarta me va a quedar watts sobre metro cuadrado, que implica que pues sí tiene esas unidades que les digo, potencia por unidad de área. Ojito que aquí algún alumno algunas me encontró esta simetría, la constante 5, 6, 7 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Ok, y bueno, aquí la ecuación, les digo, es una deducción experimental. La intensidad radiante es la constante de Boltzmann por T a la cuarta. De este sí se van a resolver luego algunos ejercicios. Y bueno, ley del desplazamiento de Wien, les decía, él modeló una parte,
con una recta, básicamente es esta de aquí. Lo que me dice es que si tú multiplicas la lambda máxima por la temperatura, siempre te da el mismo factor. Ojito aquí con las unidades, ¿no? Va a ser micrómetro lo que tenemos en esta expresión. Les digo otra parte o deducción experimental. Y esta a lo mejor no la vamos a trabajar tanto, pero si se trabajara toda la integral de la radiancia espectral para todas las longitudes de onda, eso equivale a tener toda la intensidad radiante que les decía es en watts sobre metro cuadrado. Esta parte a lo mejor no se trabaja mucho porque es bueno es trabajar esta integral infinita. Y bueno, sería todo por el tema. Importante, les digo, aquí digamos, es un fenómeno que se analiza de forma histórica porque nació una nueva rama de la física que no existía hasta aquel entonces. ¿Vino de qué? De analizar un sistema muy pequeño, un sistema atómico que hasta ese entonces no se había trabajado y se dieron cuenta que la energía pudiera venir, por así decirlo, en paquetitos, ¿no? Venía en cajitas, estaba cuantificada y les digo, de ahí creció lo que fue la física cuántica. Haremos algunos ejercicios más adelante, puntualmente de dos expresiones, tratar de encontrar lambdas y temperaturas y también encontrar algunas intensidades, bueno, potencia irradiada por unidad de área. Correcto, sería todo por este tema. Saludos.